Bienvenidos al Limítrofe, un podcast donde hablaremos sobre tecnología, política, sociedad, ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gobea y conmigo están Caro Félix, hola, Hola. y mi compa Alejandro Velázquez. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, todo bien, pandilla, Eso, chingón. eso, la actitud. Y hoy vamos a hablar de la ciencia ficción mexicana y sus orígenes. En concreto, vamos a hablar de dos obras que sí, son, diría yo, de las primeras de la ciencia ficción, a menos que alguien por ahí, que sepa en los comentarios nos corrija, ¿no? Pero que sepamos, son dos de las primeras. Una es del siglo XX de principios y la otra es del siglo XVII, los 18, ¿no? 17, ¿no? Ay, Del 17. del 17, el 17. No, Entonces, perdón, del 18. Estoy pendejeando bien machín. ese se me hacía Mil mucho. setecientos setenta y cinco. Ok, Pues ya entonces casi es sí, del siglo 19. XVIII. Ya. Ujú. Ajá. Pues sí. Siglo XVIII y siglo XX, ¿no? La primera de ellas se llama, yo nada más le voy a decir sigias y cuadraturas. Ya Alejandro nos contará bien el título kilométrico. Y la segunda es Eugenia. De la segunda nos va a hablar Caro. Y pues yo hoy voy a estar nada más aquí, gestionando, ¿no? Pues, Partiendo el queso. ni voy a, ni, sí, ni voy a decir nada, nada más. Sí. Mm, mm. No, no es cierto. Pues nada, que, pues si quieres, empieza Alejandro, ¿cómo está esta novela de Sisiquias? Pues bueno, ahí como mencionó Esteban, pues es la primera novela, de ciencia ficción. Creo que sí entra, ¿no? O sea, completamente en el género, por todas las vicisitudes del personaje que ahorita más o menos les voy a platicar de qué va. A mí me remite inmediatamente a un cuento del que ya hemos hablado y que también es pionero dentro del género y que también, ¿qué será? Se enmarca en el siglo XIX, creo, ¿no? Es el cuento de Edgar Allan Poe, Ajá. las aventuras de un tal Hans Pfaall. Sobre todo porque el relato de Poe se asemeja al de Manuel Antonio de Rivas, porque pues utiliza artefactos que se conocían en la época, modificados de manera que pudieran ir más allá de las capacidades que tenían en ese momento, ¿no? En el caso de Poe, pues es un globo aerostático, ¿no? En el caso de, del relato de Manuel Antonio de Rivas, eh, no hace una descripción tan minuciosa del artefacto, pero todo parece apuntar como si fuera una especie de bicicleta, aunque no existían las bicicletas en esa época, ¿no? Eh, como un artefacto volante, ¿no? Que funcionaba por medio de algunos... O sea, ¿le eh, pedaleaba? ajá, sí, o sea, Órale, qué chido. como Ajá. esta idea, ¿no? Este, es extraño. No, como les decía, no se detiene tanto en las descripciones del De la objeto, máquina. Ajá. sino más bien, y es raro porque en lo que sí se detiene mucho, les voy a contar, porque sí es que hay que contarlo, el título, ¿no? Primero para que esté completo, ¿no? Entonces voy a ver si me sale sin trabarme, porque pues hace mucho que no leo en voz alta, ¿no? El título completo es Cisigias y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por un actítona o habitador de la luna y dirigidas al bachiller don Ambrosio de Echeverría, entonador que ha sido de quiris funerales en la parroquia del Jesús de dicha ciudad y al presente profesor de la logarítmica en el pueblo de Mama de la península de Yucatán para el año del Señor 1775. Ese es todo el título así completo y chingonzote, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Cuando no necesitabas portada, ¿no? Con el puro título tenías. sí, nomás ya con eso ya es, pues el primer capítulo, título, ¿no? Ya capítulo 2, ya comenzamos con el relato. El relato realmente es muy corto, ¿no? O sea, podríamos pensar que está más cercano al cuento, ¿no? Ay, disculpen los gritos aquí del vecino perro, ¿no? Si se escuchan demasiado es que es aquí un perro vecino. No, no hay bronca. Este, que no es lo mismo que el perro del vecino, ¿verdad? Entonces, el relato está contado
desde lo que él llama, yo tengo una edición de la UNAM que está, la neta, muy chingona porque anota muchas de las palabras que ya podrían resultarnos extrañas y algunas a las que ni siquiera les encuentran referencia, que no saben si son invenciones o palabras que se haya perdido, ya que existe este fenómeno. Entonces, la historia se cuenta desde un antítona, así le llama a los habitantes de la luna. Ya ven que el título normal que siempre se les asignaba a raíz de la mitología grecolatina o del pensamiento grecolatino era Selenitas, ¿no? Por conocer la personificación de la luna llamada Selene, ¿no? Claro. Pero aquí utiliza digamos, pues esa palabra, pero dicen que pues no encontraron referencia, posiblemente es una invención de ese güey y dijo, pues vamos a llamarles así a estos vatos, ¿no? Entonces, es un antítona o habitante de la luna, como dice el título, el que está relatando cómo estaban pues ahí echando desmadre de repente y que vieron llegar a un personaje en un artefacto volante que más o menos lo describe como les dije ahorita al principio, Ujú. a una velocidad inaudita y pues él dice que no había ningún registro de que algo así sucediera, entonces pues a todos los sorprendió. O sea, fue un evento en el que todos los habitantes de la luna repararon por esa característica de que nunca había sucedido nada igual. Como ocurre con muchos relatos de esta época, comienza a hacer digresiones acerca de la historia misma de los habitantes de la luna. Ujú. Y es muy interesante aquí uno de los detalles que utiliza, que es de que toman como punto de partida, así como nosotros lo hacemos con el nacimiento de Cristo para separar una era de la otra, y como han hecho otras civilizaciones a partir del nacimiento de ciertos personajes, ¿no? Ellos toman un evento que es el gran incendio de la luna, de cuando el pendejo de Faetón agarró el carro de Helios, y si recuerdan este pasaje de la mitología griega que Sí, sí, despedorró sí. todo el sistema solar, ¿no? Que perdió el control del coche. Ajá. Y sí, de ahí que cuenta que desmadró todo, ¿no? Está muy cagada la historia porque se me figura como un junior que está acá diciéndole a la banda, no, pues es que mi papá es aquel y todo. No, no es cierto, güey, la neta estás echando puro pinche mito. Y dice, no, perros van a ver que sí, ¿no? Y si recuerdan, quienes conozcan la historia, va con ellos y le dice, oye, pues préstame el coche, ¿no? Para ir a presumir que sí soy hijo tuyo. Dice, no, no mames, pues la vas a cagar, es una cuestión, el coche de Helios era el que eh, recorría toda la bóveda celeste, desde el alba hasta el anochecer y que pasaba por debajo, ¿no? De la Tierra, ¿no? En esta construcción, pues, ¿qué será? Cósmica, ¿no? Que tenían en esa época. Ujú. Bueno, pierde el control, se incendia todo y los habitantes de la Luna tienen ese evento como referente para dividir su historia, ¿no? Porque aparte dice que ellos escribían en plata, Ajá. en hojas de plata. Y entonces en hojas de plata estaba escrita esa historia que se mantenía durante, pues, ya bastante tiempo. Eh, y bueno, él, les digo, tiene unas digresiones así extrañas, ¿no? Porque cuenta eso, después regresa al relato de este personaje con el que Que sería el entran en terrestre, ¿no? contacto Sería el... con el terrestre, ajá, Ok. que se O sea, llama está bien Dutalón. interesante porque te plantea desde la perspectiva de los habitantes de la luna y entonces el extraño es este señor que llega en el vehículo, ¿no? Eso está... Órale, órale, ya. Sí, cambian completamente Sí, sí, sí. porque pues muchas de las historias de ciencia ficción hasta la fecha, ¿no? Parten Sí, desde... del viajero, ¿no? Comienzas con el viajero terrestre. Exactamente, Mm. sí, sí, sí. De hecho, aquí ese güey casi ni se menciona. O sea, todo es desde... él mismo está relatando lo que él les dijo, ¿no? O sea, él Ajá. no tiene, digamos, que la voz en primera persona en el relato. Y él les pregunta, oye, pues bueno, ¿qué sucedió, no? ¿Cómo viniste acá? Y dice, bueno, eh, dice que es francés, este güey. Entonces, que muy joven se comenzó a interesar por los arcanos de la física y de las matemáticas, comenzó a estudiar, así lo dice él, ¿no? Al magnánimo Isaac Newton, el británico Isaac Newton, Ajá. a comenzar a estudiar sus leyes para poder desarrollar un vehículo con el que pudiera desplazarse, ¿no? Primero sobre todo el orbe terrestre y tal vez después desde, pues a otros planetas, ¿no? Apuntando como él lo hacía hacia la Luna.
y les dice que comenzó a viajar diferentes puntos. Uno de ellos es muy interesante porque dice que quiso ver cómo estaban unidas la América y la Europa, entonces que viajó por el norte para ver cómo estaban conectados por el hielo por arriba, Ajá. Wow. que viaja a Perú y que se instale él lo dice así, yo la verdad no sé mucho de las grandes cimas del planeta, ¿no? Pero dice que era una de las grandes, los grandes montes, el monte Pichincha en Perú, ¿no? Lo menciona. Entonces, y a partir de ahí comienza a proyectar un viaje a la luna. Gracias. Perdón. Salud. Gracias, gracias. Eh, y es que da con ellos, ¿no? O sea, viaja y da con ellos. Con esto, él les lleva una carta de un bachiller, porque aparte los habitantes de la luna le preguntan si él conoce a uno de los atisbadores de la luna, les llaman ellos, ¿no? Porque pareciera que los han visto, cómo han estado, porque además es una sociedad que parece conocer muy bien la cultura humana, esa es otra característica. O sea, que ellos nos conocen a nosotros, pero nosotros, o muy pocos a ellos, pero solamente por medio de telescopios u otros objetos, ¿no? Para poder atisbar la luna. Eh, entonces este personaje les lleva una carta de uno de estos atisbadores. No menciona por qué le llevan la carta, nada más dice que es un bachiller, tampoco nos da pormenores, ¿no? De la carta que dice. Eh, y bueno, ya ahí tiene una parte muy técnica en el que describe todos los detalles de coordenadas, de hemisferios, ¿no? A partir de cómo hizo el viaje, de que se dio cuenta y pudo corroborar cuando ya se dirigía a la Luna, la velocidad de rotación de la Tierra, que Pero, todos los entonces, planetas... perdóname, perdóname. No, no, Es que no. de hace rato me quedé con la duda. Como menciona Isaac Newton, plantea como la posibilidad de viajar como aprovechándose de la gravedad, como por ejemplo, de la Tierra y luego como usándola para expulsarse a la Tierra, o no llega a ser como tan técnico. No, la única parte que es así como tan técnica es esta cuestión de las coordenadas, porque hasta da Ah, ok, algunas ok. fórmulas, Ajá. ¿no? O Ya, ya, sea, 1.1 guión omega B, cosas así que no las explican, ¿no? Y ahí ya. mismo en la edición dice, pues no sabemos a qué se refiere, ¿no? Igual y también es O una sea, nomás se pinche agarró broma. así, puso unos signos matemáticos, ¿no? Y dijo, Parece ya, ser que sí, así como que dijo, órale, guau, sí, qué quiero huevos, verme qué chingón, ¿no? huevardos. Ah. Sí, a mí se me hizo bien divertido porque dijo, no me vale madre. Sí, O no, sea, si alguien llega y me dice, esto no es cierto, pues entonces escribe tu propio relato, ¿no, güey? escribe tu propia ciencia ficción dura, ¿no? Sí. Ese pedo está bien chingón. Pero no, porque no se basa en lo de Newton. Igual, digo, no especifica qué aspectos de los arcanos de Newton son los que Ajá. investigó, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero, por ejemplo, hace alusión a varios personajes de los que no se tiene registro. Otros que sí, por ejemplo, alude a Descartes. Yo no conocí esa teoría, por ejemplo, lo traducen como turbillón, pero que es una traducción fonética de lo que podría ser como un torbellino, Ujú. porque en francés es tourbillon, que decía que todos los planetas, esto lo dice Descartes, ¿no? Que todos los planetas giraban en la misma dirección y con esa, digamos, tendencia de movimiento porque estaban dentro de un gran torbellino. Entonces, este güey dice que cuando hace su viaje, comprueba que no es cierto, que ese güey, que no había ningún turbillón, ¿no? Pero sí alude, por ejemplo, al éter, ¿no? Que él dice que se está desplazando en el éter, por ejemplo, Ajá. y que bueno, al final lo que él quería era llegar ya después a otro planeta, igual no dice a dónde, pero que pues decidió pasar por la Luna, ¿no? Cuando comenzó a ver que ahí había una civilización. Y porque además es interesante lo que les mencionaba hace rato. Conocen muy bien la civilización humana porque hablan de China, hablan de Platón, este, Sí. sí, sí, o sea, hablan de muchos personajes y muchos hitos, ¿no? De las construcciones humanas. Eh,
pero pareciera que como que nunca les llamó la atención, ¿no? O sea, nunca intentaron entrar en contacto con nosotros, ¿no? De hecho, Solo observan y registran y ya, ¿no? sí, 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 sí. Que de hecho es curioso porque tampoco explica, es que, insisto, el relato es muy corto, entonces por eso no entra en detalles, pero también aquí hay una cuestión. O sea, es muy probable que este valedor, ¿no? Antonio de Rivas, hubiera querido seguir explorando el género, ¿no? Y tal vez hacer relatos más largos y todo eso. Pero una curiosidad es que este de Sisiges y Cuadraturas Lunares fue sometido a un proceso inquisitorial. O sea, la Está Santa bien interesante, Inquisición sí, cuéntanos. Ajá. sí lo sometió a juicio y el texto, inclusive, bueno, no sé si fue condenado porque habría sido destruido o si fue condenado y después pudieron salvar algunos ejemplares. Pero, pues precisamente, esto está muy cercano a las ideas de Giordano Bruno, ¿no? Fue más o menos la misma premisa bajo la cual juzgaron el libro, ¿no? No puedes estar hablando de otros mundos porque, pues, en la Con Biblia gente, no ¿no? dice que se hable de mundos que estén más allá de las estrellas, de criaturas que tengan su propia civilización, porque eso plantearía un problema para la idea de Dios y de que nosotros somos el pueblo elegido Sí, sí, y sí. de que nosotros También, somos la única especie, ¿no? Que creada a semejanza de ese güey y todo ese pedo, ¿no? sí, 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 el antropocentrismo, ¿no? También Dios, les tendría que ver, o sea, ¿qué dioses tienen, ¿no? También Dios les tendría que haber a ellos revelado la verdad, ¿no? En su momento, en ese otro planeta, ¿no? Eso se plantea demasiadas, cuestiones ahí teológicas, ¿no? Que no podían resolverse en la época, supongo, o sea, era Sí, demasiado, ¿no? Demasiado. Quédate con que nada más hay gente en el universo y ya, ¿no? sí. Sí, y por ejemplo esta cuestión, ¿no? Que también, eh, no sé, a nosotros podrían parecernos, digo, a nosotros como en general gente del siglo XXI llena de Netflix, ¿no? Eh, que no fuera un problema, por ejemplo, de que hable de Faetón, ¿no? Ajá. Y de que, o sea, sabe que existió porque ellos vivieron, ¿no? Ah, porque de hecho menciona que ese gran incendio estuvo a punto de acabar con su especie, ¿no? Que tuvieron que refugiarse en cuevas, ¿no? También para rescatar ahí todos sus escritos, todo esto, y ya los que sobrevivieron, bueno, comenzaron otra vez a repoblar y a levantarse sobre las cenizas de su antigua civilización, ¿no? Pero también plantea pues problemas teológicos, ¿no? O sea, de, bueno, pues que cómo hablas de una divinidad que sí existió y en otro planeta está haciendo este tipo de actividades, ¿no? O sea, sí, sí era un problema, ¿no? Sí, ¿no? También Tratar de hubo mantener el status quo, ¿no? un Jesús Del helenita, ¿no? pensamiento. Que llegó ahí o sea, ¿no? Así, sí, o sea, un Jesús lunar, ¿no? Tuvieron su propio Jesús selenita, güey, que Sí, también así. crucificaron. Ok. Es que te hubiera estado chido, ¿no? ¿No? O Sí. sea, No, pues sí, fíjate, ahí sí lo queman, ¿no? Ahí sí queman a Rivas, ¿no? sin pedos. Sí, 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 sin pedos. Sí, esa edición, si alguien de los que nos escucha la quiere conseguir, eh, le decía, está editada por la UNAM, es conseguible, no es cara, porque tiene también todo el proceso de la Inquisición. O sea, los fragmentos de los escritos los tiene ahí editados, hasta trae un facsímil que es una chulada, ¿no? O sea, la neta es que sí está bien perrón, ¿no? No sé si se alcance a ver. Ese es, Ah, por Ah, ejemplo, lo sí, qué tiene. bonito, sí, sí. Wow, ese es qué el bonito. facsímil, ¿no? Por ejemplo. Wow. Ah, es el facsímil del libro o del proceso? Del No, proceso. Wow, wow. del proceso de la Inquisición, ¿no? Hasta viene ahí el de Archivo General de México. No, de la Nación, perdón, todo pendejo yo. Eh, sí, entonces, es interesante, ¿no? Porque también ver cómo este relato, que ya apunta hacia otro tipo de lenguaje, o sea, ahorita diríamos del lenguaje de la ciencia ficción, también toda la problemática que generó desde la teología que ya era un canon dentro de la iglesia, ¿no? Porque el Eh, autor era religioso, ¿no? Era un... Era un jesuita. Ujú. Ajá. Sí, 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 era un jesuita este valedor. Eh, y ya saben que estas órdenes que sí,
pareciera que impulsan mucho como el conocimiento y estas cuestiones. Entonces, pudo entrar en contacto con muchos escritos que finalmente, o sea, soliviantaron su imaginación para poder generar este relato, ¿no? O sea, que tal vez de otra manera no se habría podido dar, ¿no? Ujú. O sea, creo que sí es importante señalar este hecho, ¿no? De que pertenecía a esa orden Tenía y acceso también, a libros y cosas que pues, sí, que le permitieron hablar de estas cosas, ¿no? Del turbillón y, ujú. claro. Sí, porque a pesar de ser breve en el relato, sí tiene, o sea, tiene mucho contenido en términos de las referencias, ¿no? Ujú. De, tanto de conceptos como de personajes, y te das cuenta de que pues, era un personaje que, o sea, pues era muy, muy, muy culto, ¿no? O sea, que pues era pinche religioso, o sea, si no pueden coger, pues todo el pinche día nada más están leyendo también, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí, y comiendo, ¿no? Comen muy bien también. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, es interesante también este pedo, ¿no? De ver que el, el primer relato de ciencia, es que no sé si investigando, yo es que habíamos hablado de esto en el primer capítulo sobre historia de la ciencia ficción, Ujú. si, si por todas las características que tiene el relato del personaje que crea una máquina, todos los detalles técnicos que da, el hecho de que sea un viaje espacial, de que se hable de ciertas teorías científicas y todo eso, no lo vuelva realmente el primer relato realmente de ciencia ficción en el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Y este detalle, ¿no? Que venga, a mí me parece curioso, ¿no? Que venga de un religioso. Sí, a mí también, porque sobre todo sabiendo que lo juzgaron y sabiendo además que él era religioso, o sea, él tenía razones para prever que lo juzgarían si escribía eso, ¿no? Digo Sí, yo. claro que sí. Entonces, ahí sí me llama mucho la atención, o sea, por qué lo habrá escrito, no? Porque no está tratando de hablar, por ejemplo, de una sociedad utópica en la luna, no va por ahí, no es un escrito utópico, ni político, ¿no? Ni teológico. Es realmente como una obra de ficción un poco, pues diríamos que ligera, o sea, te entretiene, ¿no? Pero no parece tener pretensiones más allá de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque em, ahorita que mencionaba si tenía algún tipo de alusión teológica. O sea, no propiamente, pero sí hace, por ejemplo, alusiones al Corán, ¿no? Y al Islam. Y no tanto como lo hace Dante, por ejemplo, pero sí habla un poco de ellos, pues con sentido peyorativo, ¿no? O Claro, sea, entonces ahí sí te das cuenta de que hay un poco de residuos de pues, su convicción religiosa. religiosa, ¿no? Que Ujú. pone en el texto, ¿no? Entonces, y sí, inclusive hace por ahí alguna mención de fechas importantes tanto para el judaísmo como para el islam, ¿no? Por Ajá. ahí una palabra que yo nunca había visto que es la época égira, y que es el momento en el que Mahoma huye de la Meca a Medina, ¿no? E insisto, estos personajes conocen también la historia que hablan. Ellos son los que están hablando ¿no? De estos De asuntos la históricos. égira. Ujú. Ajá, sí, porque hablan, les digo, del Corán y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hasta aquí, pues es el relato, ¿no? De Manuel Antonio de Rivas, Sus hijas y cuadraturas lunares. ¿Qué te pareció a ti cuando lo leíste? ¿Te acercaste a él? ¿Cuál fue tu impresión? A mí me gustó un chingo, ¿no? Digo, porque además sobre todo estar en el contexto, Ujú. eh, porque uno podría pensar, ¿no? Esta cuestión de que es muy ingenuo, pero sería precisamente estar como que fuera del contexto, ¿no? Sí, leyéndolo desde nuestro presente, ¿no? Pero aún así es sumamente entretenido, o sea, además de lo que mencionaba, toda la información que tienen, y eso, o sea, es chingoncísimo ver cómo generan la imagen de una sociedad lunar, ¿no? Cómo piensan que actuarían ellos, eh, lo que ya dijimos, ¿no? De que cambie, ¿no? Eh, la óptica desde la cual se está relatando y que ya no sean los terrestres, sino los que Sí, viven en la luna, está ¿no? bien original y bien adelante, güey. O sea,
todavía iba a haber eso. Si estamos hablando de las primeras obras de ciencia ficción, o sea, después de esta, hay todavía muchas obras de ciencia ficción donde el foco se pone en el viajero, ¿no? En los ojos del viajero o desde la perspectiva de los seres humanos. Entonces está bien interesante eso que me dices, de que empieza con los selenitas, ¿cómo se les llama? An- anti- Antítonas, antítonas, sí, con ellos. antítonas, sí es que tiene ANC, antítonas, está medio Antítonas. complicado ahí, ¿no? Para Sí. ninguno. Nomás una cuestión, una precisión. Creo que Rivas más bien que era franciscano, más que jesuita, porque justo por las fechas no me cuadró, porque en No había 1700, jesuitas, ¿no? ajá, justo en el 1767 expulsaron a los jesuitas de Nueva España, pero no, Rivas era franciscano y efectivamente fue a la Inquisición en los 70, ¿no? Y lo juzgaron, no sabes si lo... Sí, fue un rato a la cárcel, no, nomás Pero que no lo mataron. no, la Inquisición en México no mataba tanto, o Ajá. sea, era poco frecuente que matara. Eh, Algo interesante es que realmente no lo llevan a la Inquisición por el libro en sí, sino que por el proceso descubren el libro. Ah, No, entonces es interesante porque tal vez nosotros conocemos el libro gracias al proceso. Seguramente la edición que luego se dio a conocer al gran público fue la que se se mantuvo en los mantuvo en el archivos. archivo del proceso, ¿no? Que generalmente ocurre así en los procesos. Y a él lo llevaron a la Inquisición más bien justo por tener una onda como astrologista, Órale. ¿no? Porque creía seriamente algo que era muy usual Claro. o sea, seguramente era un hombre muy versado en la astronomía de su tiempo, ¿no? En ese momento la astrología y la astronomía estaban un poco como desdibujadas, ¿no? Bueno, las fronteras, ¿no? Estaban desdibujadas. Muchos astrónomos se dedicaban a hacer Cartas horóscopos, a astrales cartas y demás. astrales, ¿no? Almanaques, etcétera, ¿no? Entonces, por lo que sé, Rivas tenía como una onda como muy fuerte de pensar que los astros influían severamente en el destino de los hombres y eso, pues desde siglos antes la Inquisición sí lo había Perseguido. más que perseguido, pues sí, como evitado, ¿no? No más que claro, en este momento seguramente les pareció atractivo, como el caso de Rivas, no había mucho más que perseguir y Y le pues lo estuvieron persiguieron. indagando así como hasta que le encontraron el libro. Seguramente requisitaron su casa y allí lo encontraron, o sea, seguramente fue así, una onda. Oh, órale, órale. Pero entonces, en ese tiempo era como un regaño, porque además me imagino que era muy extendida la creencia en la astrología, ¿no? En la época. Entre Digo, la gente si culta, ahorita, no no tanto entre la gente, no, o sea, había como una especie de dominio popular de la astrología que tenía que ver con algo que se conoce como el levantamiento de figuras, Mm. ¿no? Que es como una práctica de la hechicería y de la magia muy como más popular, digamos, pero en sí era más una cosa de hombres de ciencia, ¿no? O de universidad, por el Sí, tipo de porque tenías que estar literatura, ¿no? observando Que también tenías. los cuerpos celestes, ¿no? Y tenías que saberle. Quienes buscaban más los horóscopos era justamente pues, los aristócratas, los reyes, ¿no? Kepler, por ejemplo, era básicamente un astrólogo de Astrólogo. cortes, Ujú. ¿no? Sí. Y así, Órale, pues estaba bien. Cobraban chido sus cartas astrales, ¿no? Así sí. se las dejaban caer a los. Está bien, está bien, está bien. Sí, es John Dee cierto, era el ahorita ya, astrólogo de Isabel de Castilla, así Sí. muchos astrólogos célebres. Ah, claro, sí, John Dee. Ujú. Ok, ok, sí estaba viendo interesante. aquí que sí es cierto, la cagué viendo. Gracias por la corrección, Caro, que eran los No, bueno, franciscanos. Y fíjate, ahorita estaba viendo precisamente ahí para, este, o sea, fue precisamente miembros de la orden franciscana los que denunciaron al fiscal del Santo Oficio que hice una serie de irregularidades cometidas por un miembro de su comunidad, el fraile Manuel Antonio de Rivas, ¿no? Pero dice aquí algo curioso, dice, las acusaciones son variadas. Dicen, por ejemplo, que negaba la existencia del purgatorio, que profanaba las imágenes, que injuriaba a sus compañeros de orden, que no se confesaban ni asistían al coro ni a misa. Dice, estudioso de las matemáticas, tenía mordaz ingenio, generalmente dividía a todos con su lengua infernal y utilizaba expresiones tan opuestas a la fe y buenas costumbres que obligaba con frecuencia a su interlocutor a huir por el horror. Wow. es que Sí, eso sí, es muy sí. común, eso era muy común que la Inquisición se usara como, o sea, la Inquisición es una institución bien compleja porque normalmente la pensamos como, los inquisidores malos Ah, persiguen a la gente con ideas no libres. Sí.
Más o menos, o sea, sí, pero en realidad la Inquisición funcionaba más bien por las comunidades que terminaban acusando a los demás, ¿no? Básicamente Chivatos, la sí, Inquisición chivatos. funcionaba por eso. Y en realidad la Inquisición lo que hacía era como desarrollar un sistema para indagar en las acusaciones y tratar de diferenciar lo mejor posible las verdaderas de las falsas, asumiendo que la mayoría iban a ser, pues, falsas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que era muy común que quien acabara en la Inquisición fuese gente que no le cayera bien a los otros. Y cuando Ajá, uno ve los sí. procesos, en general siempre las acusaciones son, sí, huele feo y habla muy fuerte y grita y llega en las noches haciendo ruido, o sea, cosas que, Ah, o sea, que afortunadamente ahora ya no existe la Inquisición porque seguramente nuestros vecinos ya nos habrían llevado a ella, ¿no? sí, claro, sí. O sea, es un poco a lo que voy, ¿no? Que sí, que suena, ¿no? Por lo que dices a que le cagaba, o sea, que era un señor, pues, con sus Con su manías, carácter. con su carácter, y que le cagaba a los frailes con los que vivía, ¿no? Y dije, a la verga, este güey se va. También parece que los pendejeaba, ¿no? Así como que tenía, tenía muy, muy bajo este concepto de Y sus algunos, compañeros frailes. este güey está como que medio hereje, ¿no se les hace? Sí, ¿no? Vamos Sí. a acusarlo. A mí me parece Eh, que se ve un poco hereje su comportamiento. Y así funcionaba la Inquisición. Y pues sí, lo metieron en la cárcel un ratillo. Y ya, pobre hombre. Pero sí, gracias a eso fíjate, conocemos esta obra. Perdón, aquí ya. también estaba viendo de que también de las imputaciones que se les hacen, que dos tienen que ver con con la escritura, ¿no? Dice que escribía, o sea, una de las denuncias que también, ¿no? Era que escribía pasquines en lenguaje soez y escritos en lengua maya, Ah, ¿no? qué chido. Ajá, que aparecieron pegados en lugares públicos de Tecash. Y el otro es que le atribuían haber escrito unos almanaques Mm, donde modificaba la geografía, la teología, y que hablaba de la posibilidad de existencia de otros mundos habitados fuera de la Tierra. a la madre, qué Entonces, chingón. igual y sí, tal vez sí, tal vez se le enseñó a alguien. Sí era a lo mejor sí era medio hereje, sí, ¿no? Sí, 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 no, y el culero al que se lo enseñó dijo, te voy a Ay, denunciar, sí, ya. perro. Ah, ya nos deshicimos de ti, Eh, cabrón. fue con los otros, ¿y se acuerdan que lo queríamos acusar? Por pedorro, pues. ¿No? Eso está muy cagado. Decir, ese güey huele a culero, te voy a llevar al Santo Oficio. Sí, no, llega pedorreándose y luego lo sabanea así con el, ¿no? Con el hábito. Sí, sí, sí. Pues ya tenemos una razón para acusarlo de que sí nos van a hacer caso. Ajá. No como la última Pues, vez. ¿qué creen? Desestimaron nuestras últimas acusaciones, pero le encontré un escrito bien raro a este güey. Sí, sí. Los pedos no funcionaron, banda, pero le encontré una pinche novela bien rara y eso sí iba a pasar. Pues resulta que este güey hace figuras astrológicas, seguro es del eje, ¿no? Sí, 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 pudiera. Órale, qué interesante este personaje, ¿eh? La verdad es muy interesante su onda. Que además era un momento como medio álgido desde el punto de vista político en la Nueva España, ¿no? Entonces, la Inquisición, ¿qué pedo, güey? ¿No tenía suficientes masones que perseguir? ¿O qué? Sí, Sí. sí, sí. En ese momento, güey. Está duro. Pues no, pues sí, sí está bien interesante, fíjate. Yo la verdad no he tenido oportunidad de leerlo, pero sí me voy a dar a la tarea de echarle un ojito. Porque sí se me antoja, se me antoja. Se ve bien, bien entretenido, ¿Dónde te compraste tu edición? Fíjate que me la regalaron, me la Mm. regaló un valedor, porque a raíz de que cuando nosotros teníamos otro podcast que invitamos a Sí, que Esteban, hablamos de él. Ajá. lo mencionó y el otro compa con el que él, armaba ese pedo, como que vio mi expresión cuando lo mencionaste y dijo, se lo voy a regalar a ese güey en tu cumpleaños. Qué Ajá. chido, qué Hay chido. que buscarlo. Sí, hay que Pues buscarlo. sí, pero, o sea, creo que lo pidió por internet a la Ujú. UNAM. Ahí ha de ver, por ahí ha Sí, de ver. Ajá. bueno, la UNAM es Entonces sí, o sea, si tienen chance los que viven en el DF de ir ahí a buscarlo a la UNAM, o si no, pues pedirlo por internet, ¿no? Claro. Pero Sí, sí, échense un ojo porque, pues insisto, si realmente se pudiera catalogar como pues el primer cuento o relato, ¿no? De ciencia ujú. ficción, eh, pues estamos hablando es que fue escrito aquí, ¿no? Y por un personaje con estas características tan cagadas, ¿no? No, y ya sí, le estaría matando ahí,
O sea, Frankenstein, ¿no? Como por qué, como por 30 años, es como 30 años anterior, ¿no? Una cosa así, es como de mil Sí. setecientos ochenta dijiste, creo. ¿Sí? No, este es de 1775, ¿no? 70, sí, pues 30. Sí, son 30 y tantos años. Ah, bueno, estaría a lo mejor entre los dos, pero de todos modos, qué bien, o sea, que es uno de los primeros Ya relatos de ciencia ficción. que influye mucho en este que es el de Cyrano de Bergerac, ¿no? Ah, Que también ese es como de finales del siglo XVII. ok, ok. A ver si los conseguimos también para hablar como de ellos, ¿no? Estaría bueno. Sí. Y antes de que Caro nos platique sobre la otra novela que vamos a ver hoy, pues nada, quería mencionar que es bien padre que el, el Círculo Sisigias tomara su nombre de esta obra, ¿no? Justamente, que es un círculo de ciencia ficción en Puebla, ¿no? Los menciono porque estuvimos ahí el fin de semana pasado, porque nos invitaron a Cholula y estuvimos presentando Los Onironautas. Y porque la pasamos muy bien con toda la banda ahí adicta a la ciencia ficción. Hubo gente que habló de videojuegos, que hablaron de libros, que hablaron de la situación editorial, ¿no? Hubo presentación de libros, de revistas, hasta música hubo, ¿no? Entonces estuvo bien chido, la verdad. Y pues nada, quería nada más mencionar que está bien padre. O sea, si se hacen como 2 círculos al año en Puebla. Entonces, si tienen oportunidad, si andan por ahí, por las fechas en que se haga, pues también acérquense, se pone bien bueno. Y también, pues quiero agradecer a Mariana, que nos invitó, y a toda la banda que estuvo allá. Y también, quiero mandar un saludo a el Colisionador de Textos Especulativos, ¿no? Que es un grupo, de escritores de ciencia ficción que está aquí en la Ciudad de México y en otras partes, ¿no? Entonces, es muy diverso y que también son bien chidos, ¿no? Pues también un saludazo a toda esa banda. Y nada, creo que además, la ciencia ficción en México sí está ahorita machín, ¿eh? O sea, está moviéndose mucho. Y pues es una lástima que las editoriales están en la pendeja, completa, ¿no? Y les vale madre. Sí. Entonces, hay mucho, pero es muy underground, es muy independiente, ¿no? Entonces, ojalá, tuviera un poquito más de difusión, ¿no? Estaría bien chido. Eh, y pues nada, eso es lo que yo quería decir hoy. Y Caro nos va a hablar a continuación de la novela Eugenia, que, a ver, un poquito más abajo. Ahí, mero, mira. Su portada así Está estilo bonita la Art Nouveau, portada, sí. porque es de 1919 Claro. y entonces es el Art Nouveau. Bueno, pues sí, hablando de como de pioneros de la ciencia ficción en México, ¿no? Yo voy a hablar de esta novela que se llama Eugenia, de Eduardo Ursáiz. Y bueno, es una novela muy temprana, es una novela de 1919, entonces sí, es muy temprana. Voy a tratar de hablar de la manera más objetiva, digamos, enajenando por completo mi ser Disociándote. como lectora, ¿no? Disociándome, porque pues es una novela pues escrita por un señor de su tiempo, diríamos, lo diplomáticamente, ¿no? Pero es muy interesante por muchas cosas que plantea. Bueno, primero hay que decir que este señor, que en realidad no es mexicano como tal, sino que nació en Cuba y luego migra a Yucatán muy pequeño su familia, algo muy común en la época porque, bueno, Cuba había sido la última colonia española que no se La guerra, ¿no? Estaba independizó la guerra. y en ese momento ya se empezaron a independizar, pero entonces toda Cuba, que estaba como mucho más segmentado racialmente que otros países de Latinoamérica, en donde los criollos pues eran realmente como, tenían como mucha conciencia de su origen español, entonces no estaban, entonces los empezaron a expulsar, pues, ¿no? A las personas de origen español, y entonces muchas de esas personas se vinieron sobre todo a Yucatán y a Veracruz, a principios del siglo, a finales del siglo XIX. Y entre esos está este señor, ¿no? Que fue médico y llegó a ser Thor, ¿no? doctor y rector, Rector. perdón, rector de la Universidad de Yucatán. Y bueno, a lo mejor hago mucho hincapié en esta cuestión de su origen étnico y nacional, porque creo que luego se va a notar justamente como esta fijación con la pureza de la raza, con la noción de la pureza de la sangre, ¿no? Ahí Como está, en el autor, con ¿no? su batita, ¿no?
Ahí tiene su bata. Ahora no, una vez les mostré la foto de... Para Sí, sí, que para que se vean. vea que sí era médico, ¿no? Tiene su batita y todo. Entonces, bueno, Eugenia es una novela que, como su nombre bien está entre relato, cuento largo, novela corta, ¿no? Que como su nombre lo menciona, pues se trata sobre eugenesia o sobre una sociedad en donde el modo de reproducción pues es eugenético, vamos a decirlo así, Ujú. ¿no? O sea que hay una selección artificial de los sujetos que pueden, ¿no? Reproducirse para evitar, digamos, cuestiones indeseables en la visión de esa sociedad, Las ¿no? enfermedades, Enfermedad, defectos defectos de genéticos. carácter, Ah, etcétera. también Ajá, cuestiones, órale, de personalidad. ajá, Órale, ¿no? ajá. Es una, ahora, claro, en la visión del autor, nosotros empezamos a contarlo y nos empieza a sonar como una distopía, ¿no? Empieza a sonar medio nazi, ¿no? Sí, como un Sí, poquito, sí. pero en la visión del autor esto es una utopía, y esto es interesante porque es una novela que tiene, es como 12 años, un poquito más joven que El Mundo Feliz o el Brave New World de Huxley, que en muchos sentidos plantea cosas similares, pero desde una óptica completamente diferente, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque Huxley claramente nos pinta una distopía. Y aquí más bien es una sociedad muy del estilo de la República de Platón, básicamente. Es como ¿qué en el futuro? Mérida va a ser la República de Platón, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta sociedad, ni siquiera me acuerdo bien el año, déjenmelo. Pero es en el futuro, supongo, ¿verdad? Sí, no, claro, 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 claro. A ver si lo encuentras. Y yo creo que no. O el siglo, ¿no? Sí, es como el 2218. Entonces son como 200. Es el siglo Bueno, eran veintitrés, ¿no? 300 años en el futuro para el autor. Justo 300 años en el futuro, ¿no? 218. Ujú. Y bueno, estamos en una sociedad que además es Mérida, ¿no? Y eso está muy interesante porque eso tiene en común con la novela o con el relato del que nos habló Alejandro, que también es una obra escrita en Mérida, ¿no? Entonces Ajá. es interesante esto de Mérida y la ciencia ficción Sí, ¿no? temprana en México y en Nueva España, ¿no? Pero bueno, eh, es una sociedad donde ya no hay, pues sí hay diferencias de clase, ¿no? Pero es como una sociedad meritocrática, no sé si me Mm. explique, en donde, pues sí, o sea, las diferencias son realmente matices, ¿no? La gente tiene en general cumplidas sus necesidades básicas, ¿no? Las diferencias tienen que ver más con los lujos y con ese tipo de cuestiones. Y pues básicamente quien no es rico es porque no quiere, ¿no? Un poco en ese mundo. Hay como una especie de constante condena por la ambición de la revolución como instrumento de la transformación social. Sin embargo, también no es, o sea, es como una especie de mundo ideal en donde el capitalismo y el comunismo eh, se amalgamaron de una manera virtuosa, ¿no? Y llegaron como a sus mejores Lo fin, a mejor, lo mejor de cada mundo, ¿no? órale. Y además un poco, sí, o sea, es un poco eso, lo que es un mundo un poco extraño, y en donde, bueno, el gran problema en ese, ya no hay guerras además, porque el hombre ha llegado a un punto de racionalización en donde los conflictos se dirimen pues con política internacional, pues, sí, con políticas internacionales y bla, 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 ¿no? O sea, el mundo está bien chido, la República de Platón, los hombres de oro. Pero hay un problema generalizado en el mundo y es el que la gente, bueno, es la disminución de la población, ¿no? No por una crisis climática, no por nada, sino porque las mujeres no quieren tener hijos, básicamente. O sea, por liberadas, emancipadas, así. Por algo llamado tocofobia, porque les caga la madre el parto y entonces se rehúsan en todo el mundo a tener hijos. Afortunadamente en México, bueno, mejor dicho en Mérida, bueno, que aquí ya no se llama Mérida sino Villa Utopia, ¿no? O Villa Utopía, pero es que lo escriben sin acento, por eso yo le llamo Villa Utopia. Descubrieron un método mediante el cual podían sacarle el óvulo fecundado a las mujeres y lo ponían en el peritoneo de un hombre hormonizado previamente para que se llevase a cabo la ¿Gestación? gestación a término, ¿no? ¿Será como esa película con Schwarzenegger en la que se embaraza?
Ah, Simón. No sé dónde la viste. Sí, qué cosa tan extraña, sí. Joder, eso sí es cine, ¿no? ¿Qué Sí. Aquí el planteamiento es que las mujeres no quieren tener hijos por la tocofobia y entonces Ajá. los hombres los Pero los tienen. vatos sí. Ahora, pero no es más violento como. ¿Cómo se lo sacan al.? Con una operación que además descubrieron en Mérida, obviamente, ¿no? ¿O es como una especie de cesárea? Sí, Ok. y además está esta onda que es como muy innovadora en la época de decir que un güey le inyectas hormonas, su cuerpo se modifica para adecuarse a la gestación, ¿no? Claro, claro. ¿No? Sí, eso sí está muy Entonces, adelantado, ¿eh? además en esta sociedad, pues son un tipo de señores que son como gorditos, además, porque además dicen de un tipo predominantemente digestivo, o sea, gorditos, ¿no? Que se dedican a parir, a tener bebés desde que tienen como entre 20 y 45 años, ¿no? Ajá. Y las mujeres se niegan a tener, y no hay mujer en ese mundo que Que tenga quiera hijos, tener ¿no? hijos. Por lo tanto, sí que dicen, ni siquiera sabemos si todavía pueden tener hijos las mujeres, ¿no? Porque seguramente en estos 300 años de no tener, pues ya su organismo ya no sirve, ¿no? Yo así de, bueno, no tiene tanto sentido sus razonamientos, pero está bien, ¿no? Dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, además de ello, pues obviamente no son todas las personas las que se pueden reproducir, sino como dije previamente, pues solamente gente que reúne las condiciones de carácter, de físico, obviamente todos son güeros de ojos azules en este mundo. Sí, ¿de verdad? ¿Así lo menciona? Pues las pocas personas que describe son güeras de ojos azules. Órale, ajá. Y de pronto visitan unos médicos africanos y se la pasa diciéndoles, y entonces sonrió con sus dientes caníbales. No, y entonces, Wow. tipo que Chale con ese carnal, ¿no? Ni Pero lo como vio dices, tanto, ¿no? es un señor güero yucateco, ¿no? Dice, tu tío yucateco güero que te diga. Es como ese tipo de Escribe ciencia comentarios. ficción. Y, no, y de pronto dice, oh, sí, los africanos trataron de arreglar su problema invitando a gente de la raza superior a que habitara y los ayudara con su problema, pero ¿quién de los países civilizados y desarrollados iba a querer ir a vivir a esos lugares? ¿No? Qué verga. Ajá. Ay, pues, no, o sea, Ajá. porque además Tú nada más cerrabas el libro te lo así. pone diciendo, o sea, te pone el médico africano diciendo, invitamos a gente de la raza superior, ¿no? Y así de, Sí. ok, ¿no? Está bien. Por eso digo 1919, dale chance, esto tiene un valor histórico más que de otro tipo, ¿no? ¿Y en qué estaba? Ah, bueno, ¿no? Entonces está esta cuestión, obviamente hay una serie no solamente es que tengas enfermedades, por ejemplo, las mujeres y los hombres en general que tenían algo que le llaman cerebrismo, Ajá. pues no los dejaban reproducirse, ¿no? Porque además hay como gente que tiende a desarrollar más cierto sistema, ¿no? De su cuerpo. No, Ajá. los gorditos, por ejemplo, son digestivos. La gente que hace ejercicio son pulmonares. Y la gente que está loca y le gusta pensar, tienen cerebrismo y a ellos los Y esos esterilizan. los limitan. Sí, Oh, ¿no? ok. Entonces, bueno, nuestros ya vamos a la obra en sí, que además es una obra bien interesante porque obviamente como ya la sociedad es así, la gente ya no se casa, ¿no? Ajá. Sino que vive como en una especie de familias poliamorosas, diríamos ahora. Obviamente en ese momento no estaba el concepto, ¿no? En donde puedan ser dos güeyes, unas morritas, un señor bruco, o sea, ¿no? Y no necesariamente tenía que ser sexual todo, aunque sí puede haber como intercambio sexual entre los miembros de la familia. ¿Homosexuales o no se mete también en No te dicen homosexual, nada, Ah, ¿no? O sea, uno podría pensar que si la onda es tan abierta, pues pero no porque, o sea, nunca plantean esa posibilidad en ningún lado, sí. ¿no? Sí, no, pues vivimos en un matrimonio con tres señores y Pero, o sea, sí, pues, pero, ok. por ejemplo, en una familia de 5 puede haber dos miembros que son pareja entre sí, o sea, que son pareja y son como la pareja de la familia y los otros son más bien como, cumplen como otro tipo de roles, Órale, ajá, ¿no? ya, Es un poco extraño, ajá, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí con nuestros protagonistas y uno de ellos es Ernesto, ¿no? Y ujú. Ernesto es un muchacho muy guapito, ¿no? Pa' pronto. Güero, ojo azul. Güero de ojo azul, sí. De tipo pulmonar, o sea, deportista, chulo el muchacho, Ajá, ¿no?
que obviamente está destinado a ser reproductor. Pero bueno, para esto ser reproductor es una especie de servicio militar. No hay servicio militar en esa sociedad, pero tienes que ser reproductor. Entonces, todos los hombres como con la condición de ser reproductores tienen la obligación de darle 20 hijos al Estado. Ay, güey, ajá. Que más o menos tienes como en un año. Ajá. ¿No? Si quieres seguir luego de eso dando reproducción, o sea, siendo reproductor, Tu onda. puedes dedicarte ya a eso, ¿no? Y básicamente los reproductores se la pasan cogiendo, literalmente, Ajá. ¿no? Entonces, supongo que la gente sí quería ser reproductora, Porque ¿no? entonces, o sea, sí, ok, porque toman ya el óvulo fecundado Sí, claro. y lo ponen en este señor gordito. Sí. Ok, ajá, Sí. ya. Perdón. Es que además hasta tiene dibujo, entonces, por ejemplo, les voy a enseñar al señor gordito pop. Está bien raro. Está bien raro. Hasta más, ajá, después, ¿no? A ver. Él es un papá, un Ok. vientre de alquiler. Ay, hay otro atrás, ¿no? Hay uno como más atrás también. Ajá. Están como en unas. Y se la pasan tejiendo crochet y así. Órale. Porque Y traen las como estas hormonas- batas, traen como el traje gordo de Homero, que es nada más como una bata. Sí, es cierto. y porque las hormonas además los hacen querer tejer y cosas así. Órale. Ya. Entonces, bueno, Ernesto va pues ya a cumplir su labor como reproductor, porque hasta ese momento había vivido como un parásito. Hay muchas personas en esta sociedad que viven como parásitos, que básicamente, así les llaman, ¿no? Que básicamente son gente joven y bonita que vive siendo mantenida por gente más grande y menos bonita que ellos. O sea, ¿son como sugar babies o...? Básicamente, ¿no? Pero sin una onda sexual, ¿o cómo? No, claro que sí, Ah, ok. pero vives con tu sugar daddy Ah, o ya. sugar mommy. Ah, órale. Y entonces, Ernesto tiene su sugar mommy, que se llama Celiana, Ajá. ¿no? Y Celiana, o sea, que además chequen, Celiana, o sea, te la pone todo el tiempo como, no, Celiana, que ya está en el último momento de su vida, Celiana, que está en el último momento, ya sabe que después de este no va a tener otro Más amor, para allá que para acá, ¿no? porque es el último, brillo de su juventud. O sea, Celiana tiene 37 años, pues. Ay, güey. O sea, entonces, Ah, no manches, La no, vida ya se valió acaba bien madre. pronto en el sí. futuro, güey. Sí. Ajá. Ok, ¿no? Este, Entonces, Eliana es la sugar mommy de Ernesto, le lleva 15 años, ¿no? Ajá. Eliana lo conoció siendo su tutora, porque además en este mundo, eso es muy parecido a un mundo feliz, la gente aprende por medio de hipnosis, no va a la escuela, sino que o sea, hay como esta onda de la hipnopedia, ¿no? De la educación mediante hipnosis, ¿no? Entonces, Eliana, como era del tipo cerebral, pues era una mujer a la que le gustaba un montón la historia y la sociología y era maestra, ¿no? Entonces se enamora de Ernesto hasta tal punto que decide dejar la docencia y pues ya se va a vivir con Ernesto y entonces se dedica a hacer conferencias de historia y sociología. Ajá. En ese mundo uno puede vivir de dar conferencias de historia y sociología bien chingón, por cierto. Sí. Sí, wow. Ajá. ¿No? Entonces, pues ya, Celiana está ahí, vive muy feliz porque tiene a su sugar baby Sí. y... ¿Qué te ríes? Hasta el día que me llega una carta de Ernesto diciéndole que pues que ya es hora de que vaya a prestar sus servicios al Estado como reproductor, ¿no? Y pues aquí Se te requiere se acá. te requiere y aquí empieza la tragedia porque pues, obviamente la lógica dice, no y todo el mundo se lo repite constantemente a Celiana y Celiana lo repite también, que dado que ahora se la va a pasar cogiendo con morras bonitas y jóvenes, Ya, pues ya, o sea, como que ya, olvídate de él, güey, no, obvio, ¿no? Y pues sí, efectivamente eso pasa. Eventualmente, casi hasta el final del libro, nos enteramos que Ernesto ya se vuelve, bueno, desde antes nos enteramos que Ernesto está súper distante porque se la pasa cogiendo, pero en un momento dado, ya casi al final del libro, nos damos cuenta o nos dicen que esa distancia es por una morra que se llama Eugenia. Y eso le da el nombre El al nombre de la libro. novela. Oh. Ninguna relevancia aparte en la trama, no, casi no habla más que para decir, Ernesto, te amo, ¿no? Pero bueno, le da título al nombre. Digo, le da título al libro. El punto es que, pues, Miguel, que es el otro integrante de esa familia, que es como el señor, como el abuelo de la familia, así convence a Ernesto de que le escriba una carta a Celiana contándole pues, que ya nada de nada, porque además el plan de Ernesto era, pues, gostear a Celiana.
No, era su plan. Hasta que se le olvidara, ¿no? Ajá, órale. Y entonces el libro básicamente acaba la novela así perdida. Ah, porque a Selena le gusta la mota. En esta sociedad uno puede fumar cannabis, o sea, el cannabis es legal, ¿no? Eso está bien raro y bien interesante. Pero hay una visión de que si fumas cierta cantidad de mota, te mueres y te pierdes como en la marihuana, Sobredosis ¿no? de marihuana. Porque pierde a su hombre, a su morro, así en los brazos de Eugenia, que se la pasa pues ya nomás fumando marihuana todo el día y ya se acaba la novela. Así Miguel diciendo, oye, entonces ve cómo esa alma se va marchitando en el humo lentamente, un pedo así. Y la otra se cagada de risa, ¿no? Le echa su vida a la deriva, fumando marihuana, porque no puede soportar justamente la verdad de ese mundo objetivo, en donde, pues, Miguel tiene, digo, Ernesto tiene que reproducirse, ¿no? Ya. Y ella no tendría por qué estar como con celos. Entonces, un poco, ella sería, digamos, el protagonista en una novela, en la novela se lo hubiera escrito, no sé, Huxley, Ujú. ¿no? Porque es justamente la persona que no está como de acuerdo Con el sistema en el con que el vive, ¿no? sistema, ¿no? Y lo dice constantemente, es que yo tengo como este atavismo en el alma, ¿no? Que me hace desear como las irracionalidades del pasado, ¿no? Del amor, de bla, 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 ¿no? Entonces es un poco a lo que va esto. Y pues es interesante por lo que plantea, o sea, una cosa chistosa es que en esta sociedad, por ejemplo, hay aerocicletas, ¿no? Entonces, imagínate, Del otro. ¿no? ¿Y qué onda con Yucatán y las aerocicletas? Sí, cierto, ¿eh? Tienen una fijación. Tiene algo bien raro que son aceras giratorias, que no entiendo cómo Ah, es como una funcionan. banda, yo creo, de Es transporte, lo que ¿no? quiero entender, porque es como que si no quieres caminar, te da hueva, te subes a la acera giratoria. Sí, yo me imagino Me como una de imagino esas que va bandas, ¿no? así. Como las del aeropuerto, ¿no? Ujú. Y además la arquitectura, y a mí se me acuerda como de Neuromante y de Blade Runner, porque aquí toda la arquitectura es neomaya, Claro, qué ¿no? chido. Porque Ajá. en la ciudad, ¿no? Edificios gigantescos. Tecnológica, ¿no? De que plantea. Desde ese punto de vista como de la estética, sí está muy innovador y muy hasta como previsor, ¿no? De lo que va a ser después la ciencia ficción. Está padre, ¿no? Además está padre su visión de que aquí en Mérida es una sociedad, o sea, porque además también habla de que ya no hay nacionalismos y de que lo que importa es la patria chica, claramente es yucateco, ¿no? Que ven que odian como el concepto de Estado-Nación mexicano, ¿no? Bueno, no los yucatecos de ahora, pero sí los de ese momento que tenían todavía como estados de independizarse, ¿no? Entonces, tal, así de, ya renunciamos a este amor a la patria grande por uno más real, que es el de la patria chica, ¿no? Entonces, un poco como, eso está interesante, ¿no? Y que en Yucatán habían descubierto como la operación para sacarle los óvulos fecundados a las mujeres y ponérselos a los hombres. Eso está interesante. Ahora, sí siento que, aparte del racismo, que yo lo puedo entender, no, bueno, no lo puedo entender, pero sí lo puedo, o sea, como asumiendo el contexto del autor, su origen, su clase social, la sociedad yucateca de 1920, pues sí me es Comprensible, ¿no? comprensible. Ujú, No, sí, se me haga raro que no pensara así, claro, pues sí, digamos, hasta cierto punto. Ajá. ¿no? También es un poco machista, o bastante, en el sentido que, no, Sí, porque no es como en un mundo feliz donde pareciera que el problema es justamente o sea, muchas de las cosas que pasan en la sociedad terminan problematizándose, ¿no? Como, y entonces hay personajes que no están de acuerdo y que pareciera que tienen algo de razón. O sea, aquí no, o sea, aquí quien no, no está de acuerdo es como castigado por la trama, por decirlo así. Ajá. sí, se pierden las drogas, ¿no? Digamos, al final. Entonces sí es como prescriptivo, como de este tipo de tecnología y de sociedad sería mejor. Y que ya ven qué bueno que la esterilizamos. Ok. Básicamente, ya ven que tenemos razón sobre lo del cerebrismo, es un Ujú, poco ok. como eso, sí. Pero es interesante por lo que plantea. Ahora, también si lo vemos desde el punto de vista pues, de lo que implica literariamente, si pensamos que este libro se escribió 6 años antes que un librazo de ciencia ficción, que es como el origen de muchos de los
tropos, ¿no? Sobre todo del ámbito distópico, que es el de nosotros, de Samiatín, pues sí está un poquito como que claramente si este señor no hubiera sido rector de la universidad, nunca hubiera visto la luz del libro, ¿no? No es una obra así literaria de gran envergadura, pero está interesante, Ok, ¿no? ok. Está No, interesante. pues sí tiene sus cosas, ¿no? Por lo que se ve, tiene sus cosas muy interesantes. Sí. Ok. Y pues eso fue Eugenia, ¿no? ¿Qué te pareció? Interesante. Sí. Me pareció interesante, sí. Sí, es muy como de la época, o sea, los problemas de la época, ¿no? Como este tema de la eugenesia que en ese momento estaba como tan en boga y que terminó estando tan en boga que, pues ahí tenemos no sé, a Mengele, ¿no? O sea, un poco tan eso estaba en el mundo de las ideas, de que sí había Se una llevó a la noción práctica en el de estado. que se podía modificar o sea, podía, digamos, como dirigir la evolución, ¿no? Esa como, es un poco a lo que iba la eugenesia. Y parece que en ese momento pensaban que iba a funcionar para bien, ¿no? Que es un poco parecido a lo que plantea el mundo feliz, pero en el mundo feliz lo problematizan al punto en donde te das cuenta que eso permite una sectorización de clases, ¿no? Y cómo hay una especie de diseño programado por clases, ¿no? Sí. Porque, o sea, justamente todas esas cosas es como una versión Y los, del mundo feliz. no me acuerdo cómo se les llama, los más inteligentes, como el, Los el alfa más. psiquiatra. Ah, sí, los alfa más. O sea, son necesarios porque ellos tienen como. Beta más el psiquiatra, ¿no? No, creo No que es es alfa. alfa, Ah, bueno, no me o acuerdo. beta o alfa Pero, menos, o sea, los de más alto porque él nivel es el más de son todos. necesarios, son muy necesarios y al mismo tiempo, debido a su nivel intelectual, son completamente infelices, ¿no? O sea, también, o sea, eso sí está como en el mundo feliz, un poquito más. Ujú. Esa contradicción como Y inherente. los delta y los epsilon que los ahogan con alcohol y quién Les ponen sabe qué, alcohol en la o sea, gestación siempre, y ajá, se ponen como malitos ya cuando nacen. Sí, sí, pues, siempre porque están como malitos. ajá, exactamente, están como malitos. Y pues sí. eh, ¿qué opinan? Ya nos aventamos una horita, entonces, pues, no sé, ¿algún comentario para acabar con estas dos obras? Eh, no se me ocurre nada, cabrón. Qué mal pedo. Pues recomendarlas, ¿no? Yo creo que sí son interesantes. Yo sí me las voy a echar en cuanto tenga. Y hay una edición de la UNAM que pueden comprar, o sea, esta es de la Universidad de Yucatán, pero hay otra edición de la UNAM que está en línea. Así pongan novela Y en la bajas, línea y te es la gratis. pone, ajá. Órale. Exacto, exacto. Órale. Sí, pues acérquense a ellas. Yo creo que es interesante conocer los orígenes de la ciencia ficción en México. Y pues hay que hablar más de la ciencia ficción aquí, ¿no? Y en Latinoamérica. Vamos a tratar de hacer un poquito más este tipo de episodios. Y pues nada, a reserva que tengan algo que decir ustedes, yo creo que ya es todo por hoy, ¿no? No sé si hay algún aviso, quieras invitarlos a algún lado, te vas a presentar con Marabunta, o algo, ¿no? Pues no, ahorita no hay nada, estamos en... Tranquilo. sí, está todo muy tranquilo, pero en cuanto salga algo, pues ahí les avisamos. Pues sí, Claro que lo sí. mismo, ¿no? Respecto ya a lo de las novelas, pues sí que sí las lean, ¿no? También para una especie de reivindicación de los inicios de la ciencia ficción en México, y también que de ahí ya sea el puente para conectar con lo que sucedió después en la ciencia ficción en México, ¿no? Sí, que es muy interesante también, no solo lo que está ocurriendo ahorita, que es muchísimo, muchísimo, sino también todo el siglo XX, ¿no? Es interesante lo que hubo de ciencia ficción, em, para bien y para mal, ¿no? Porque el otro día nos pusimos a ver una película, en Amazon de ciencia ficción, pero tenía, bueno, supuestamente de ciencia ficción y tenía al Sayas, uno de estos güeyes, no me acuerdo, ¿no? Y era una cosa así horrible, horrible, sin ton ni son, como con chistes bien chatos. Bueno, pero a mí me gusta otra que sí era menos, que sí estaba mejor hecha, ¿La pero que peste? tenían la trama, ajá, que la regaban con la trama y como con el machismo Ah, de sí, la hay, trama, hay una ¿no? también que es La como peste, el año de la peste, que la peste. tiene un guión, creo que de García Márquez y de Carlos Fuentes. Ajá, Que uno pensaría que entonces es un guionzazo, pero y pues no. no, ajá, pero no está mal, o sea, es bien interesante, es como una pandemia, ¿no? También es como una película de los 70 me parece. Que además
es como que la trama historieta me la cagan por pendejadas, como poner un protagonista de 50 años y barrigón a que las mujeres exuberantes le dicen, no, Sí, una morra de 20 que, y no, yo no que cae perdida en la vida real. a los pies del Señor, pues sí, sí, está bien. Pero sí, pues, vamos a hablar un poquito más de eso. Y pues nada, entonces eso ha sido todo por hoy en su podcast Limítrofe. Muchísimas gracias. Síganos en redes. Alejandro, tus redes. Alejandro Velázquez en Facebook, en Instagram, Alexandro de Velázquez, y ahí, bueno, ahí pueden buscar. Eso, eso. Nosotros estamos en Grifo Editorial, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y tú todavía no te sacas, ¿verdad? Ok, entonces así estamos. Y muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Esperemos. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Cuídense.